Estamos con Manuel Adorni, Yo uno de los ministros más importantes del gobierno, Nico. Sí, ministro, es cierto. Me psicopateaste un año que no te había venido al programa y me acabo de enterar por tu compañero que sí te vine el año pasado y no me acordaba. Yo no había estado, cambiamos de señal. Hablemos de lo que pasó hoy, Adorni, porque ¿Qué pasó? tuvo un día de furia el presidente de la Nación, echó a 2 funcionarios, se fue del estudio de 24 y tomó medidas No, drásticas, pero el ¿o no? presidente tomó las medidas que toma siempre. Cuando alguien se corre, cuando alguien de la gente que trabaja con él, de sus funcionarios, se corre de su agenda. Acá tal vez lo que se confunde un poco, yo lo aclaré, alguna vez lo aclaré y me criticaron mucho en los medios y en diferentes lugares cuando yo dije, bueno, la agenda es la del presidente, quien no esté de acuerdo con la agenda, agarra sus cosas y se va a su casa. Y es un poco así, digamos, el presidente gana una elección, logra ser presidente de la nación con su agenda, con sus ideas y con su norte. Y todos los que nos sumamos sabiendo que la agenda que íbamos a empujar es la del presidente. El que no la empuje, o el que el presidente sienta que no la está empujando, agarra sus cosas y se va a su casa. Le pasó a De los Heros, le pasó a Cavallo, le puede pasar, le ha pasado a todos los funcionarios que se fueron yendo y bueno, algunos se fueron, por supuesto, por cuestiones personales, pero... Sí. Y en el futuro seguirá pasando, digo. Y el día que yo decida que hay cosas que yo no quiero empujar en la agenda del presidente, agarraré mis cosas y miré a mi casa. Ahora, el jefe del ANSES es un puesto importante, ¿no? Y lo echaron así, sin más. Bueno, pero se corrió... haber cometido un error haciendo la... Bueno, pero... Bueno, eso no lo sé, pero todos tenemos bien en claro cuáles son los pasos que va a seguir el presidente en los próximos 3 o en los próximos 7 años. Y entiendo que De los Heros era tan consciente como todos nosotros. Y cualquiera que habla de reforma jubilatoria, indefectiblemente tiene que entender que para el presidente una reforma jubilatoria está atada a una reforma laboral. Porque en un sistema de reparto, los fondos del sistema jubilatorio o los fondos de los jubilados se sostienen con el aporte de los activos. Y esto lo sabe cualquier persona que entiende las ideas del presidente y que viene empujando la agenda del presidente, o los que venimos pregonando por modificar el sistema jubilatorio desde hace muchísimos años. ¿Y cómo va a ser la reforma laboral? Bueno, cuando tengamos el músculo político para hacerla. ¿Vos te pensás que con el 10% de la Cámara de Senadores y el 15% de la Cámara de Diputados se puede implementar, nos podrían aprobar una reforma laboral moderna, una reforma laboral que promueva empleo, una reforma laboral que promueva inversiones? Bueno, tal vez... Por eso el presidente dijo que es una de las etapas que va a estar más adelante. Incluso el presidente habló de todo el camino que vamos a recorrer. Yo lo he mencionado en conferencia, digo, también hay una reforma impositiva hacia adelante y otro montón de cuestiones que se van a ir dando a medida que el tiempo transcurra. 7 años dijo que podía estar. ¿O 3 o 7? O 7. ¿Se imagina 7 años como vocero? ¿Vos me imaginás si tenés como vocero? No sé a qué hora se levanta, pero... No, tal vez como secretario de comunicación y medios como soy, sí. Como vocero la dinámica es interesante. Pero creo que también, ¿por qué no? Son lindos desafíos para el que... Bueno, yo lo disfruto, ¿no? El tema es que no sé cuántos fueron los funcionarios de gobiernos anteriores que disfrutaban del lugar en el que estaban por lo que hacían. Interesante. ¿Pudo salir el gobierno de la polémica con la comunidad homosexual y toda la polémica que se abrió en Davos y que después siguió con las marchas y con muchas organizaciones sumándose? ¿El gobierno salió ya de ese lugar? Bueno, pero me parece que es algo donde nunca entró. O sea, es en base a una fake, en realidad una edición mal hecha o maliciosamente hecha de una frase del presidente. Todo el mundo sabe que el presidente no tiene nada. Para el presidente lo más importante es la igualdad ante la ley y el que somos todos humanos, somos todos seres humanos, independientemente de la elección de vida que hagamos. Y después te diste cuenta que en la marcha nosotros, ahí lo que viste fue un grupo de gente que estaba representada por el Tren Fantasma, ¿no? Por personajes como Massa, personajes como Kicillof. Eso no lo quita legitimidad al reclamo, ¿no? Pero ¿cuál era el reclamo? ¿Que le quitamos derechos? ¿Cuáles son los derechos? Y bueno, a ver si se... ¿Cuáles son los...? No, pero decime ellos qué derechos enumeraron que nosotros les quitamos. Si se malinterpretó al nivel que se malinterpretó, tal vez el presidente lo dijo de un modo que no lo tendría que haber dicho. Yo sé que él no piensa eso. Pero primero que el presidente lo que dijo en Davos lo dijo 1.000.000 de veces.
Después que todos sabemos qué es lo que piensa el presidente y todos sabemos la buena fe del presidente y el respeto que tiene por la vida humana. Que quieran instalar a partir de una mentira que el presidente piensa de una manera que no piensa, bueno, corre por cuenta de... A ver, me parece que encontraron el hueco para justificar una marcha. Adorni, ustedes dijeron, tanto el presidente como usted lo ha dicho en varias conferencias, que los eligieron para llegar a la presidencia, a la Casa Rosada, por un lado por la economía y por otro lado por la inseguridad. Sí. Con respecto a la inseguridad, en los últimos días, en realidad nunca dejó de ser uno de los dramas, pero ha aumentado el pico de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, sobre todo. El ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso, le echa la culpa al gobierno. Quiero escucharlo y después quiero saber qué piensa. La gran devaluación que hizo Milei en diciembre generó un pico de conflictividad en la calle. Eso se ve cuando vos ves las curvas que nosotros estamos haciendo públicas estos días, con un pico de delito que creció hacia marzo y abril, fundamentalmente la sustracción automotor y robos en la vía pública, y después eso se aplacó. Se trabajó muchísimo en la calle, se aplacó eso y cerramos el año con un promedio de aumento del delito del 7%. Bueno, me gustaría saber qué piensa Alberto Fernández, ¿no? Que agarró el dólar a 60 y lo llevó a 1.200 cuando se fue, con más de 1000% de inflación. O qué piensa del kirchnerismo, ¿no? Que agarró un dólar a 3 y se fue con las cuentas ordenadas y se fue con un dólar de 15, qué sé yo. Para la inseguridad nunca se termina de arreglar, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que no se termina de arreglar porque los que son responsables de la inseguridad en cada una de las provincias no se hacen cargo, no todas las provincias, pero como en el caso de la provincia de Buenos Aires, es evidente que Kicillof, tal vez porque no tiene la capacidad como para resolverlo, le echan la culpa. De hecho hay funcionarios de Kicillof que han dicho que el aumento del narcotráfico es porque el dólar está barato, digo. O sea, evidentemente hacen una lectura de la realidad diferente a la que hace gente en su sano juicio. Bueno, sin ir más lejos. ¿Están monitoreando? Estaban matando gente en Moreno y al otro día estaba sonriendo en la marcha que hacíamos referencia recién. Bueno, cada uno tiene sus prioridades y su forma de gobernar. En el conurbano todo el tiempo hay hechos de inseguridad, todo el tiempo el gobernador Kicillof está pidiendo incluso una reunión. Pero Kicillof gobierna... ¿Cuántos años hace que gobierna la provincia de Buenos Aires? Y bueno, este es el segundo mandato. 5 años. Claro. Sí. Antes de eso... Y el problema lo tiene ahora. No, lo tuvo siempre, ¿no? Bueno. Todo el tiempo se reproducen hechos. Sí. A mí me gustaría ver lo que pasó en Morón. Pero aparte el chico de Moreno, primero que el chico de Moreno lo mata alguien que debió estar preso, digamos. Una muerte que claramente se pudo haber evitado. O que con, por ejemplo, la ley de reiterancia es un asesino que estaría tras las rejas, digamos. O que por ahí el chico asesinado estaría vivo. Pero... es un caso paradigmático porque el chico a la mañana sale a pedir más seguridad, a la noche lo matan, al otro día la policía reprime a la novia o a los compañeros de él. Digo, todo funciona mal. Ahora, si él cree que a él la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, que no la corrigió en sus 5 años de mandato y que no la corrigió el kirchnerismo gobernando 20 años, bueno, ¿qué pasaba cuando en el gobierno estaba Alberto Fernández y que abría una canilla con dinero que él dilapidaba? Bueno, evidentemente tampoco la solución pasaba por dilapidar recursos como él pretende. Y si, digamos, si el problema son los recursos, que nos explique por qué sigue gastando miles de millones de pesos en cuestiones que a la gente no le importan, como por ejemplo la pauta oficial o como por ejemplo cuestiones de género que no le cambian la vida a la gente. Podemos ver el caso de Morón, uno de los hechos de las últimas horas que más se viralizaron. De estos hay un montón todos los días. Estamos viendo, ¿no? Esto es en Morón, pasa un chico con globos y ahí van a llegar en pocos segundos los asaltantes, y esto es lo que sufre una familia en el conurbano. Ahí están en una moto, se bajan. ¿No? Esto es una imagen terrible. De día, ¿no? De día, claro. Está pasando mucho de todo el día. tiempo pasa. Es feo decir de día, porque en definitiva, pero digo, está claro que son lugares donde los delincuentes roban sin el riesgo de que les pase nada. Sí. ¿Alguna vez fue víctima usted de inseguridad? En Morón. ¿En Morón? Ahí mismo.
En Morón tuve, sí, me cruzaron un auto y bueno, estaba con mi familia, me asaltaron, por suerte no eran muy lúcidos y se llevaron solamente una olla que tenía arriba del auto, pero el momento malo, lo traumático, lo traumático, por supuesto que te queda, pero no importa, digamos, me parece que de hecho el problema está en que el que vive en el conurbano todos los días sale y se despide de su familia pensando en la posibilidad de no volver. Y si tienen un gobernador que lo que dice es, miren señores, la culpa de todo lo que pasa en la provincia que yo gobierno la tienen otros, bueno, es muy complejo porque tampoco tenés expectativa de salir de esa situación de inseguridad, ¿no? Igualmente es complejo, ¿no? Porque, bueno, más allá de la pobreza que si no tiene la responsabilidad del todo Milei, estamos viendo esos chicos, ¿no? Que están pasando de día, ven a un niño con globos, esa arma no sabemos si es real o no, y los muertos siguen pasando ahí como, no sé, es un drama, es una tragedia. ¿Cuántos años va a llevar reparar todos estos índices de inseguridad que siguen subiendo? Porque se conocieron los de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, del año pasado, subió bueno, pero el garantismo mata, y eso hay que entenderlo. El garantismo mata y nos hizo mucho daño, el zafaronismo. La doctrina zafaronista nos ha hecho mucho daño, esto de igualar a la víctima con el victimario y de no entender que un delincuente, un asesino tiene que pasar el resto de su vida tras las rejas, nos ha hecho mucho daño. Y por supuesto que detrás de esto hay todo un esquema de políticas de muchas décadas, porque esto tampoco es una cuestión estrictamente de lo que haga hoy Kicillof. Digo, esto claramente son décadas y décadas de una política que ha destruido a la Argentina. Y bueno, vos me hablás de tiempo, yo no soy ni experto en seguridad ni hago futurología, por lo tanto es una pregunta que no tiene respuesta, al menos yo no te la puedo dar. Pero está claro que la gente no puede seguir viviendo en la provincia de Buenos Aires o en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires. Cualquier conurbano de la provincia, ¿no? Y yo me quedo con tu frase, me parece que es una tragedia. Nos comprometimos a liberarlo temprano. Le quiero preguntar dos cositas. Inflación, ¿cuál es el número que están viendo? Y el acuerdo con el Fondo Monetario, si está o no está. Nosotros no vemos el número de no vemos el número de inflación, un número de inflación determinado. Nosotros lo que sí vemos es que la inflación es un tema que se atacó con la medicina correcta, la cual pregonamos durante muchísimos años de este lado del mostrador en los medios de comunicación. Sabíamos que era un problema monetario y hoy la inflación se está derrumbando a pedazos de una tragedia inflacionaria que nos dejaron, que nos dejó esta misma gente, ¿no? Que hoy le echa la culpa de todos los males, nos echa la culpa de todos los males a nosotros, y la inflación va a seguir cayendo y de hecho el último índice mayorista dio 0,8, así que efectivamente estamos por el buen camino. Yo siempre digo que la inflación tiene el certificado de muerte firmado, falta ponerle la fecha y eso es cuestión de tiempo. ¿Acuerdo con el fondo hay? Con el acuerdo con el fondo, falta ponerle el moño, dijo el presidente hoy. Entonces sí. Falta ponerle el moño. No, cuando falta ponerle el moño a algo, todavía no está. Está la cajita, está el regalito. Está lindo. Sí, está lindo. No sé cuánta plata. ¿Está quedando bien? ¿Eso querés decir? No sé, después hay que devolverla. Bueno, cuando esté lo vamos a comunicar, por supuesto, pero lo que falta? sí te digo es que cuando esté el acuerdo lo vamos a anunciar, por supuesto. Lo anunciará el ministro Caputo, el presidente, no sé, quien lo deba hacer. Adorni, gracias por haber venido en el primer programa. Cumplimos con el horario, si tenía que ir. Voy a volver. Está con su hijo, sí. Sí, no lo psicopateo más. Bueno, ahora me anoto que vine. Ahí está, listo. Gracias. Muchas gracias.